con esa selección. Me tocó participar con ellos, Ramón Ramírez, Nachito Ambriz, Daniel Guzmán, Carlos Hermosillo, Sague, Jorge Campos, Ramírez Perales, Claudio Suárez. Entonces, sí, amateurs, pues, que ya ves, Torneo de los Soles. Y bueno, también sabemos que en ese tiempo no era muy bien pagado el fútbol, entonces de alguna otra forma, pues tenías que buscar otro ingreso. Sí, también pues, le batallamos un poquito porque pues no teníamos los recursos suficientes. Sí, no levantar un trofeo, el haber dado la vuelta olímpica, la satisfacción de haber conseguido algo a ese nivel, me brindaba en la cancha. Yo lo que me tocaba hacer, buscaba hacerlo de la mejor manera, ¿no? ¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Te Cuento Mi Historia. Hoy nos encontramos en la ciudad de Zapopan, Jalisco, recibiendo la visita de un gran amigo, una excelente persona, actual entrenador de fútbol y formador de grandes jóvenes futbolistas mexicanos y, por supuesto, también de una carrera muy exitosa dentro del fútbol profesional como jugador profesional y uno de los campeones del fútbol mexicano con el equipo Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Por eso agradecemos mucho tu visita, Gallaga. Gracias por visitarnos, gracias por tu tiempo. Sabemos que por estas fechas estás de visita en la ciudad. Poco a poco nos vas a ir platicando por qué, aunque radicas aquí en la ciudad de Zapopan. ¿Es Zapopan o Guadalajara? No, ahorita nos aclararás. Sé que por tu trabajo tienes ya varios años en otra ciudad y nos vas a ir platicando. Pero antes que nada, gracias por visitarnos, gracias por tu tiempo. No, gracias a ti, Rizo, gracias por esta invitación. Estamos ahora sí que contentos y bueno, aquí a la orden para cualquier situación. No, muchas gracias de nuevo, gracias es un gran gusto y como lo he dicho, nuestros capítulos son platicar de esas historias de trabajo, de superación y sé que tú eres una de ellas por todo el tiempo que convivimos y que sé tu historia de vida, pero para mí es muy grato platicarlo también con todos nuestros amigas, amigos y pues qué mejor que empezar, como siempre empezamos, ¿nos podrías decir tu nombre completo, Gallaga, tener el gusto de conocer tu nombre completo? Sí, Mauricio Gallaga Valdés, nací en Irapuato, Guanajuato, un 16 de julio de 1972, entonces pues soy fresero. Eres fresero y ¿naciste ahí? ¿Toda tu familia, todos tus hermanos son nacidos en Irapuato? Sí, todos ahí nacimos, crecimos. Y bueno, dentro del fútbol nos empezamos a desarrollar ahí en una escuela de fútbol. Entonces, ahí fueron nuestros inicios. ¿Qué número de hijo eres ahí? El tercero. Soy el tercer hijo. Tengo una hermana, la mayor, que es dama, mi hermano Alfredo, tu servidor y mi hermano Benjamín. Y vamos a empezar con algo que normalmente nos gusta también preguntar. ¿Por qué te viste involucrado en el mundo del fútbol? Y hago otras preguntas al principio, pero creo que es muy importante también para que vean la historia hasta la actualidad, la historia de Mauricio Gallaga, que es totalmente fútbol. Sí, bueno, mi papá jugó fútbol también, pues creo que de ahí viene el gusto por el fútbol, el haber crecido con una pelota, el haber pateado un balón desde los 4 o 5 años, ¿no? Entonces mi papá fue jugador profesional, él jugó nada más hasta segunda división, entonces allí en el Irapuato y en Jabatos, un equipo que era de Monterrey, que era, pues después se convirtió en Tigres, entonces pues prácticamente venimos por parte de mi papá, pues el fútbol. No solo tu papá, por la gran historia que nos has platicado, no solo tu papá, además de que tú te desarrollaste en el fútbol profesional, también tus hermanos, ¿no? Sí, mis otros 2 hermanos que son hombres, Alfredo, que es el que es mayor que yo, también jugó ahí en Irapuato a nivel segunda división. Mi hermano Benjamín jugó a nivel tercera división. Entonces, pues prácticamente, te digo, el fútbol fue nuestra vida, nuestra infancia, nuestro crecimiento y pues afortunadamente logramos seguir en esto. ¿Tu papá, tu mamá son también nacidos en Irapuato? Sí, también son freseros. Todos freseros. Sí, todos somos freseros y orgullosamente freseros. Y hablando de Irapuato y freseros, de nacimiento freseros, ¿en qué hospital naciste, Gallaga? No, yo nací en casa de mi abuela. ¿Ah, sí? Yo nací por medio de
de una partera, pues. Como Antes muchas veces, sí, antes eran parteras, iban a la casa y bueno, lo que me platica mi mamá, que nací por ese medio. Como muchos, era muy común. Era más común en los pueblos o en los ranchos que en las ciudades, pero aún en las ciudades a veces nos tocaba nacer en casa, con parteras, Sí, con claro, parteros pues que era. sabían. Ahora sí que si era Era lo que había y lo que lo que se estaba podía, ¿no? ajá, al alcance de la gente, pues bueno. Pero Así bueno, es. afortunadamente, pues así era ese crecimiento o ese nacimiento, pues, ¿no? De ¿Y tener. recuerdas cuáles son tus primeras memorias de vida, en dónde vivías, qué colonia era de Irapuato? Sí, fíjate, bueno, la colonia no me acuerdo. La calle sí, porque se llama Cuatro Vientos. Ahí comencé yo digamos, a recordar mi niñez. Ahí vivíamos, se llama así la calle, no te sé decir la colonia, pero bueno, empezamos a crecer ahí. Ahí después nos cambiamos a actualmente donde vive mi mamá, donde viven mis hermanos, que se llama Los Príncipes. Entonces, pero De ahí sí ya te acuerdas. poco recuerdo de esa colonia donde comencé a... Ahí, ¿tu papá seguía jugando fútbol, lo que tú te No, acuerdas, o ya no? ya mi ¿Y papá ya no, ya. qué actividad laboral desempeñaba? Mi papá trabajaba en una empacadora de fresa. Él se dedicó mucho tiempo pues a sembrar fresa, a exportarla, a moverse dentro de lo que es el Bajío, junto con Zamora, que es también un buen productor de fresa. Entonces era esa región, Los Reyes, Michoacán. Entonces ahí comenzó él, pero él ya, cuando yo crezco, él ya se dedicaba a eso. Ok, ¿y ahí estudiabas la primaria? ¿Ahí te tocó estudiar la primaria en esa... no Sí. recuerdas la colonia, en esa calle o ya en la No, colonia ahí que te me cambiaron? tocó vivir mi etapa del kinder en esa calle. Ya cuando nos mudamos a Los Príncipes ya me toca la primaria, la secundaria y parte de la preparatoria, que fue donde ya comencé yo con lo del fútbol. ¿Recuerdas el nombre de la primaria? Sí, Aguiluchos de Chapultepec, ahí Aguiluchos de quedaban en el Chapultepec. centro de Mira. la ciudad, ahí está todavía la escuela y no me ha tocado irla a conocer o hasta a recordarla, pero bueno, me dicen que todavía existe. ¿Y la secundaria? La secundaria era la secundaria federal número 1. Me imagino como el común de las familias vivían a como se podía, ibas a la escuela con tus hermanos Sí, caminando, claro. Bueno, no había... Pues no, sí, a la primaria de repente pues a tomar el camión, o sea, era ir a tomar el camión, formarte para llegar a tiempo a la O escuela. sea, sí tenían que tomar camión, no llegabas caminando. Sí, no, me quedaba en el centro. Yo, digamos, la distancia es de unos 15, 20 minutos en camión. Entonces, cuando mi papá no podía llevarnos, pues tomábamos el camión. ¿No podía llevarlos porque ya existía vehículo en la casa? Sí, Ok, ya él perfecto. tenía un vehículo, entonces por medio del ¿Recuerdas qué trabajo, vehículo? Ajá. medio del trabajo, entonces pues él por lo regular camionetas pick-up, que era Ok. donde ya ves, pues se movía la fresa, todo Ujú. eso, entonces cuando él podía nos llevaba, cuando no, pues era camión o hasta a veces mi hermano en su bicicleta, pues ahí vamos, que es mi hermano Benjamín y yo que nos llevamos un año de edad. Entonces, pues prácticamente crecimos juntos, fuimos a la primaria juntos, ya en la secundaria ya nos separamos. Alfredo sí te gana con... Sí, él me lleva 3 años. Él ya prácticamente... Sí, él estaba en Él estaba en secundaria otra escuela, o él exacto, en estaba, otro. Ajá. cuando yo ya iba en la primaria, entonces él ya ¿Y hasta qué grado escolar estudiaste? a la prepa. ¿Terminaste la prepa? Pues no la terminé porque te digo, el fútbol, Sí. ahí, pues digamos que fue el que nos... La prepa, nos dijiste el nombre de la secundaria, que era la secundaria... La secundaria federal número 1. ¿Y En la la prepa? prepa, allá no sé si conozcas el Cebetis, Sí, que sí, era sí, donde claro. estaba. Ajá. Y de ahí, te digo, por medio del fútbol, pues tuve que dejarlo un poquito. Después me metí al CONALEP, que también por medio del fútbol, cuando ya comencé un poquito más en serio, que me tuve que mudar de ciudad, pues dejé el CONALEP. ¿Y qué carrera habías escogido en el Pues CONALEP? me gustaba la arquitectura, pero bueno, no se me nos dio. dio. Ahora sí que fui arquitecto de mi destino. Sí, varios, no. Quisimos estudiar, pero no se nos dio. Perfecto, Gallega. Y ahora sí, tocando el tema que nos atañe más y obviamente en el que te has desarrollado toda tu vida,
me imagino, que ya no lo mencionaste ahorita, desde la calle por quizás, no sé, si cuando tú eres niño que empiezas a tener uso de memoria y vas creciendo, aunque tu papá ya no jugaba fútbol profesional, no sé si seguía jugando en algunas Sí, pues ligas. jugaba, ya ves, Exacto. así en veteranos, nos invitaba, nos llevaba a verlo jugar y bueno, nosotros, mis hermanos, pues nos poníamos nosotros con nuestro balón a jugar en la cancha, ahí en los espacios que había, ahí era donde nosotros pues nos divertíamos mientras él jugaba. Y así me imagino empezaron jugando, como me imagino que mucha gente nos vamos dando cuenta de las cualidades y gustos que traemos. Empezaron tus hermanos y tú a darse cuenta, además del gusto, de que quizás jugaban bien fútbol y empezaron. ¿Recuerdas en qué momento a lo mejor te inscribiste ya en un equipo que participaba en una liga, me imagino, infantil? Sí, más o menos, ¿qué serán? 5 o 6 años que comenzamos en un equipo. Ahí ya ves también dentro de la cuadra pues eran muy futboleros, ahí algunos vecinos. Había gente mayor que le gustaba el fútbol, que tenía equipos, que nos invitaba, nos veía de repente por las cualidades de jugar, exacto, ¿no? Entonces nos invitaban y ahí fue como comencé en un equipo ya, digamos, más formal. Nosotros iniciamos desde la Pony, que era la categoría más chica, después empezamos con la Baby, la infantil, la juvenil y ya después intermedia, primera, primera división en el llano. Entonces ahí comenzamos, pero... ¿Recuerdas el nombre de tu sí, primer de mi equipo? primer equipo, Tintorería Veracruz. Así se llamaba ese equipo. ¿Y de quién los organizaba? Pues era un señor, mira, no sé si vive, pues le mando un saludo al señor Paco. Él tenía un negocio de tintorería. Entonces nosotros le decíamos Paco el tintorero, ¿verdad? Tenía una hermana que se llamaba, no sé, también te digo, ojalá y estén vivos, pero si no, bueno, pues un saludo. Ella se llamaba Clementina, entonces pues ahí los acompañaban y ahí nos regañaban, nos daban de repente pues nuestro refresco, ahí para comer. Qué chulada eran esos tiempos, ¿no? Luego cuando va creciendo uno de niño y recuerdas toda la banda de amigos que se juntaban. Sí, no, claro. O te ibas caminando, es más, no sé si seguramente a ti te tocaba o tú eras de los que ibas y tocaban a la puerta y vámonos a jugar. Fíjate que en esa época él pasaba por nosotros, él tenía un Renaultcito, me acuerdo muy bien de esos Renaults viejitos. Sí. Que todavía, pues, el cambio de velocidades lo tenía aquí enfrente y cortito, era, no sé si era 1 o 2 velocidades, ¿verdad? Pero él, todos los sábados era jugar sábados 8 de la mañana, él pasaba por nosotros a las 7, entonces, nos ayudaba mucho eso porque él nos llevaba y él nos traía a casa, entonces, pues prácticamente la seguridad que tenían nuestros padres, pues era buena, porque él nos transportaba y nos ayudaba en eso, hasta en comer. ¿Y jugaban siempre en el mismo lugar, alguna unidad deportiva? Sí, jugábamos siempre, no, en campos, pues en campos, ya ves, siempre en campos del llano, ahí se llamaba el campo Revolución 2, porque ya ves, existía un campo Revolución, que era el estadio que desafortunadamente pues ya tiraron, y existía el campo de tierra, se llamaba el Revolución 2, es al lado de una prepa, al lado de un centro de convivencia, entonces pues, prácticamente ahí eran los partidos. ¿Y sigues creciendo jugando en esos campos, en esa liga, con el mismo equipo o fuiste cambiando de equipo? No, ya fuimos cambiando. La liga se llama la LIFA, ha existido la LIFA. Todavía existe esa liga, entonces de ahí pues ya fuimos creciendo, nos invitaron a otros equipos, en ese inter, pues yo estaba en una escuela de fútbol, se llamaba Escuela de Fútbol de Irapuato. Entonces ahí había pues un señor que ya falleció, don Guillermo Prieto, que era un muy buen formador, o fue un muy buen formador de jugadores ahí en la región de Irapuato. Entonces ya por medio de él conocía a un padre que tenía en un templo en el Sagrado Corazón de Jesús, y el equipo se llamaba ACJM. Entonces ahí ya comenzamos a jugar, ya nos invitó un poquito más, pues digamos, a los equipos mayores. ¿Qué edad tenías más o menos de ahí? Pues serían unos 10, 12 años más o menos, lo que me acuerdo ahí ya, que nos comenzamos con ese equipo. ¿Y en qué momento se da, cuántos años tenías y en qué momento se da que te empiezan porque si no me equivoco igual, corrígeme,
hubo el momento que alguien te visoreó y fue cuando te empiezan a invitar a salir de Irapuato, ¿no? ¿Te visorean para dónde? Pues fíjate que dentro de ese espacio, de ese equipo, ya mi hermano Alfredo también jugaba en las categorías mayores de esos equipos, bueno, de ese club, digamos. Él ya comenzaba a irse pues a jugar a tercera división, a tener ese roce ya más profesional. Pero en tercera división de ahí mismo de Irapuato. No, ya empezó a irse a Guanajuato, la capital. Okay. Entonces él ya comienza pues a jugar en esas divisiones por la edad. Entonces yo todavía seguía ahí. Y hubo una vez que sí, ya él, pues bueno, ya pasado un año, un par de años, él me invita pues a irme a probar pues al equipo de Guanajuato. Porque ya ves, en ese tiempo también la tercera sí, claro, iniciaba con los menores. Tienes razón. Yo tenía entre 14, 15 sí, años. Sí, entonces, nos habías platicado eso, sí, ahí claro. ya comencé yo a ir a ese equipo de que era las Abejas de Guanajuato. Entonces, hubo una pretemporada que me invitó, hice pretemporada. El entrenador era de Irapuato, el profe de Malta. Entonces, me invitaron. Hice pues, la evaluación, las visorías, como le llaman ahora, el scouting, y pues afortunadamente me registraron, entonces íbamos de Irapuato a Guanajuato a entrenar diario. O sea, eso te iba a preguntar, precisamente, justo si eran todos los días los entrenamientos o a veces las terceras entrenas 3 veces por semana nada más, pero era todos los días. No, era todos los días de lunes a ¿Qué distancia? Partido. Pues ya ves, de Irapuato a Guanajuato, la capital, pues eran como 40 minutos, 1 hora más o menos. Entonces, y más a gusto en aquellos años, no como ahora que el tráfico es muy pesado ya en esa zona, porque es una zona muy importante industrialmente hablando. Sí, claro, igual, pues ya ves, nos íbamos con tiempo a la 1 de la tarde. Ahí en el estadio Irapuato, pues el profe pasaba por nosotros y nos llevaba, íbamos 3 personas, mi hermano, otro amigo que no recuerdo su nombre y yo, que eran los que íbamos para allá. ¿Cuántos años tenías de ahí? 15 años, ya que eran los menores. O sea que sí jugabas muy menor. Sí, porque fíjate, yo estando en ese club de la CJM, me metían con gente, ya le llamaban la intermedia y la primera. O sea, ya la primera era con mayor gente que hasta a mí me tocó jugar con gente exprofesional en ese tiempo que eran de ahí de Irapuato, que jugaban en el Irapuato. Sí. Entonces, pues eso me ayudó a mí mucho en mi crecimiento futbolístico y como, digamos, en mi carácter, en mi forma de ser. Porque es una zona. ¿Cuántos años tendrá, Gallaga? Tú corrígeme. ¿Cuántos años tendrá existiendo la liga ahí de exprofesionales que se jugaba y que muchos jugaban? Algunos dejaban de tener contratos profesionales, pero otros incluso jugando en equipos profesionales como Irapuato de la región, jugaban en este tipo de ligas. Sí, amateurs, pues, ¿sí? Que ya ves, ya empezaron los torneos, el torneo de los soles, todas esas cosas. Así que esas eran ligas. Y bueno, también sabemos que en ese tiempo no era muy bien pagado el fútbol, entonces de alguna otra forma pues tenías que buscar otro ingreso y si se te daba esa oportunidad, pues hacerlo, ¿no? O sea, también sabíamos que no era bueno porque pues tú ya estabas en un equipo profesional. Sí. Ellos ya estaban en un equipo profesional donde pues ya cobraban un sueldo, ya es un equipo pues ya de primera división. Entonces, y lo hemos platicado, ¿no? Entre tantos años y tantas historias, tantas pláticas que nos tocó tener, cómo no solo admirabas al que jugaba fútbol profesional y que uno aspiraba a ser como ellos y llegar, no, sino que los veías. Primero te llamaba la atención el físico que tenían, ¿no? Y se volteaba a ver uno y decías, pues no, ahorita me va a reventar en un taponazo, pero sí los veíamos mucho. Digo, yo mi etapa más bien de ver jugadores profesionales ya hasta que llegué aquí con ustedes. Pero me imagino que tú al tener ese roce con algunos profesionales, no exprofesionales, te llamaba mucho la atención y veías y aprendías cómo recepcionaban, cómo se movían, cómo hablaban. Sí, claro. Y fue tu crecimiento también. Sí, pues aprendes, te digo, me sirvió mucho esa etapa porque pues te enfrentabas a gente mayor. Ya me enfrentaba yo a gente de 20 años, 20 y tantos años, entonces ayudó mucho. Y sí, pues uno tenía sus ídolos. En Irapuato, pues nosotros teníamos ese equipo en primera división y cada domingo era ir a verlos, ir a disfrutar un partido, saber que en algún momento
jugabas con ellos, pero más allá de, digamos, de que yo les aprendiera, pues era la convivencia, y tú también te sentías cuando llegabas a tu partido del fin de semana en el barrio, pues era llevarte pues las sandalias, llevarte tu maleta para poder llegar como tipo profesional, pues, o sea, tú ya empezabas a soñar con eso, decías, mira, en algún momento puedo estar ahí, ¿no? Que en mi caso, pues era nada más, pues, jugar. Y hablando de ídolos, ¿tenías ahí en Irapuato o en algún otro equipo? No, en Irapuato, porque pues era, te digo, ahí en esa época o en esa etapa era nada más ahí Irapuato. Pero algún jugador en general del fútbol mexicano que digas tú era quizás mi ídolo, era mi jugador preferido o no? Pues ahí en Irapuato, digamos, así ídolo, pues no teníamos, o no tuve. Pero sí, pues los admiraba, ¿no? Digo, sí los admiraba porque pues era lo único que teníamos, o en Irapuato pues era, te digo, esperar el domingo para ir a verlos, o sea, para ir a ver a jugar a tu equipo pues local, en este caso pues ir a echarle porras. Me tocó ver crecer o ver jugar ahí a Luis García cuando empezaba en Pumas, a Aspe. A eso me refería. Digamos a Miguel Celada de América, de los que yo recuerdo, de pues, Alfredo Tena, estaban ellos, entonces al Tuca, a Memo Vázquez, que después lo tuve de compañero, Tuca fue mi entrenador, entonces comenzaste ahí, o sea, lo que iba uno era a disfrutar y a ver al contrario y pues ver a tu equipo. Exacto, y el juego de Irapuato del primer equipo de primera edición mencionas era los domingos. Tú jugabas ya los sábados en tercera con Abejas de Guanajuato. Ajá. Sí, entonces, ya cuando yo estoy en Abejas, fíjate, yo pues de repente, ya ves, no me metía el profe, no jugaba, y él me daba la posibilidad. Me decía, si no juegas hoy fin de semana aquí con nosotros, puedes jugar el domingo allá con tu equipo. No hay problema, o sea, se podía, no sé, o sea, o te daba permiso el profe, ya ves. Ahora ya no te lo dan. División, no sabía, porque había más flexibilidad. Claro, pero en ese tiempo él me decía, si tú no participas acá, usted vaya y juegue el domingo allá. Entonces a mí me servía. ¿Qué profe era? ¿Te acuerdas del nombre o no? No me acuerdo, del apellido sí, pero Mata, pero no me acuerdo de su nombre, fíjate, ya falleció, en paz descanse. ¿Cuántos años? ¿Cuál fue el proceso de estar ahí en el equipo de Abejas de Guanajuato? Pues digamos 2 años. 2 años ya, como a los 17. En esa época también había un torneo que se llamaba Torneo del Sol, que lo organizaba la tercera división. Sí. Y nos invitaron a todos los menores de la tercera, que precisamente la sede fue aquí en Guadalajara, ahí en el Club San Rafael. Ahí nos concentraron. Entonces yo me tuve que presentar ahí como menor para hacer un scouting, una visoría, para, digamos, preparar a esa selección para ese Torneo del Sol. Pero ¿cómo fue el hecho, cómo escogían a los jugadores y cómo fue el hecho de que tú, de Guanajuato, vinieras a Jalisco? Es decir, quiero darme una idea y también para que nos lo expliques. Por ser menor, obviamente, entrabas en el rango de menores, ya estabas en un equipo de tercera división, pero ¿cómo fue? Es decir, ¿fue venir los de Guanajuato y hacer una selección de Guanajuato? No, digamos, ya ves, pues hay terceras divisiones en todo el país, entonces por regiones iban, digamos, a los del sureste, pues se ven en Veracruz, ellos los mandaban a Veracruz, los del norte, pues se ven, digamos, en Zacatecas, y los del Bajío y el occidente nos mandaron aquí. Que así se llamaba en estos tiempos, en nuestros tiempos, ¿no? Era Zona del Bajío. Sí, Zona Bajío. Ahora tienen números, ¿no? Sí, ahora tienen números, pero era eso. Entonces, todos los menores, todos los que participábamos en toda la tercera división, los concentraban, entonces nos fueron, pues digamos, escauteando y eligiendo para organizar esa tercera división, esa selección de tercera división. Que al conformar ya cada región su selección, después venía este Torneo de los Soles. Sí, dentro de todo eso ya se juntaba, a ver, no, pues el Bajío y el Occidente se eligieron a 10. Pues esos 10 se van a concentrar ahora en México para de ahí otra vez sacar jugadores, porque pues éramos muchos. Entonces ya nos citan en México. Pero entonces, ¿cómo se jugaba el Torneo de los Soles? ¿Quién contra quién? Equipos, digamos,
Selecciones, hubo selección de Canadá, hubo selección de Estados Unidos, hubo un equipo de segunda división, entonces no era, digamos, las terceras, sino que de esa tercera, de esos menores, se le hacían una selección. ¿Y ese torneo se jugó en dónde? ¿En la Ciudad de México? En Cancún, no, se jugó en Cancún. Ok, y volviendo al tema de venir aquí a Guadalajara con la posibilidad de ser seleccionado, me imagino te fue bien y te seleccionaron. Sí, gracias a Dios, sí, me fue bien, fui seleccionado, me citaron en México a los 15 días más o menos. Y me imagino, igual y tú corrígeme de nuevo si estoy mal, pero me imagino que te seleccionaron y empezaste a llamar la atención siempre, primero por ser zurdo y después la técnica de golpeo que tenías. Pues sí, me imagino que sí, te digo, porque... ¿Nunca te mencionaron el que les llamó la atención? No, nomás te decían, pues fuiste seleccionado, ya ves, por medio de tu club, pues que se presente tal día, tal hora, en tal lugar, en tal ciudad, y pues a mí me mandaban, te digo, de Guanajuato, a mí me... ¿Quién fue el seleccionador, el entrenador? Pues en ese entonces estaba Luis Gatica, en paz descanse, un señor que vivía en Puebla, era de Puebla, estaba un profe que era de acá de Colima, muy conocido también, que jugó profesionalmente, no recuerdo ahorita el nombre, a ver si ahorita lo recordamos al profe, y estaba el Calimán Guzmán, aquel exjugador que también en paz descanse, de Cruz Azul. De Cruz Azul, no el Cali que después tuvimos de auxiliar, no, el de este no, Cali Guzmán, no, de era Cruz Azul. el que estaba en Cruz Azul. Okay. Sí, entonces ellos eran el cuerpo técnico, ellos conformaron ese cuerpo técnico. Te toca que te va bien, te seleccionan, empiezan a entrenar, me imagino, los empiezan a preparar y después viene ese torneo. Y después viene ese torneo del Sol allá en Cancún, que ese torneo, bueno, digamos, pues el señor Enrique Silva Terán, en paz descanse también, que era el presidente de esa rama, pues él nos acompañó a esa tercera división, a ese torneo. Y de ahí te ve y es cuando te invita para acá, me imagino. Fíjate que en esa época fue cuando a México lo castigan para el Mundial del 90. Ya digamos, esa selección se hizo como en el 88, 89, entonces a México estaba castigado para el Mundial. Entonces, de esa selección, pues ahí conocí, ahora que es mi compadre, a Gilberto Adame, conocí a Durán, un chavo de Tepic, o sea, que jugaron de repente profesionalmente. Entonces ahí estaba de utilero ahora uno que está aquí en Tecos, que le decimos el Chiquis. Sí, claro. Él era el utilero de esa selección, imagínate. Entonces, porque estaban en esa época y bueno, pues me imagino por medio del señor Enrique Silva, pues los invitaba a trabajar, a colaborar en esa etapa, ¿verdad? De esa selección, digamos, en ese tiempo del 88, 89, que México no va al Mundial Mayor o en todas sus categorías o competencias internacionales, pues México no podía participar. Se termina ese torneo del Sol y enseguidita, pues digamos, a México se le levanta el castigo. Entonces, a todos ellos, a nosotros, nos invitan a un escauteo a México ya para organizar y para armar la selección juvenil que va a participar en la eliminatoria para el Mundial del 91, que se dio en Portugal. Entonces, nos invitan, vamos a esas visorías. Ya era una visoría, pues digamos, ya más profesional, ya más pues, para un premundial y posiblemente ganarte el boleto para el mundial. Y que ahora que lo mencionas, perdón que te interrumpa, era la lógica de hacer estos torneos y llamarles, como el nombre era lo de menos, llamarles Torneo del Sol y lo que fuera era precisamente por ese castigo que había internacional para todas las divisiones a nivel selección nacional de México. Era hacer torneos y juntar a los chavos pensando a futuro, me imagino. Pues me imagino que sí, te digo, porque ya después ahí, pues ya ves, ya empezaron a llegar gente, algunos ya de estos compañeros, pues todos jugábamos en tercera. Ya después en México, cuando vamos para allá, a esas pruebas, a esos filtros, empezaron a llegar jugadores de Pumas, de América, o sea, llegaban jugadores de todos lados. Que en esos años eran de los
clubes que mayor cantera tenían, ¿no? De las mejores canteras que había. Pues digamos, te digo sí, porque allá comenzaron, iban de Atlas, iban de Chivas, te digo, de Monterrey, de Tigres, de Veracruz, o sea, ya empezaron a mandar mucha gente de esa época, que diera esa edad, Sí. ¿verdad? Que diera la edad, porque también, Sí, pues después de un castigo no podías traer. Claro. Y mira, en cuanto llegamos, nos empezaron a investigar en tu ciudad natal, tu acta de nacimiento, todo, o sea, lo que querían era pues no volver a cometer ese error, ¿verdad? Que se cometió. Entonces, Sí, claro. nos investigaron, fueron a tu ciudad, sí que es tu acta original, es tu acta, o sea, tu fecha de nacimiento es esta. Y de ahí partían ellos como que decían, ok, no queremos pues otra vez Sí, cachirules. hablando Entonces, de filtros, empezaron a filtrar quién sí y quién no, ¿no? claro, entonces igual, pues cada semana nos citaban, durábamos 3, 4 días o toda una semana, nos mandaban a nuestro club, yo todavía estaba en Guanajuato. ¿En dónde los concentraban y en dónde Aquí, entrenaban? en México, ahí en el CECAP. En el CECAP. En el CECAP, ahí en nos, lo que era antes el CECAP, lo que al lado del Estadio Azteca. Al lado del Sí. Estadio Azteca, ahí en la avenida del Imán. Para ahí que la está. mayoría de la gente sepa, y lo digo con un gran gusto porque para mí fue una gran sorpresa, hablando de la primera vez que fui convocado y me concentraron ahí también ya en selección mayor, digo, cuando yo vi la película del Chanfle y me veo por primera vez ahí, fue una gran sorpresa, una gran alegría para mí. Fue en donde se hizo donde se supone se concentraba y entrenaba en la película del Chanfle el Sí, equipo. ahí fue. se Para mí realizó. fue una gran sorpresa, No, y lo digo para ahora que nosotros, tocas el para tema. todos, o sea, hasta para mí, te digo, porque era, pues veías y dices, ay, canijo. Exacto. Nosotros que veníamos de provincia, Exactamente. de una ciudad más pequeña que México, pues sí impactaba, Sí. te emocionaba el saber que te concentrabas ahí, que llegaban equipos de primera división y se Ahí, concentraban así es. ahí para entrenar y después para jugar. Entonces, pues bonita esa época también porque fuimos pasando filtros, te digo, llegaban jugadores, iban, te seguían eligiendo, entonces te mandaban a tu club, jugabas el fin de semana y a los 15 días, 20 días, pues otra vez regrésate para seguirnos preparando, porque ya esa selección que al final se eligen los 20 y tantos jugadores, pues ya quedamos concentrados prácticamente ahí. ¿Qué sentiste cuando dijiste ya soy parte de... No, pues una alegría, saber que pues no jugabas tan mal, que tenías pues algo, porque te digo, ya empezaron a llegar jugadores que pertenecían a primera división. Yo Sí, pertenecía a un equipo de tercera división, entonces Y era un de poquito provincia, más. como dices. Claro, pero más que nada porque ellos ya tenían un roce en primera división. Habían el torneo de reservas. ¿Qué? Muchos ya jugaban en ese torneo. ¿De quién, qué jugador Pues recuerdas? todos mira, estaba Damián Álvarez, Manolo Martínez, Miguel García, que venían de Chivas, estaba Raúl Rodrigo Lara de América, Maldonado de América, Isaac Terrazas de América, Bruno Mendoza, un jugador de Puebla. Entonces, de los que te nombro, pues prácticamente todos jugamos. Miguel de Jesús Fuentes, que venía de Atlas, Javier Quintero, que venía de Monterrey. Sí. Entonces ya ellos ya jugaban en esa época ya en reservas, ya estaban en un equipo profesional. Entonces, pues te digo, fue bonito y pues te enorgullece saber que tú que venías de un equipo de tercera división, pues lograste ese objetivo de estar en esa selección. ¿Cómo le hacías Gallega o cómo le hacía tu familia? Me imagino que cada que regresabas a Irapuato y les platicabas, pues era un gusto para tu familia. Pero económicamente, ¿cómo le hacías para ir y venir? Pues sí, también le batallamos un poquito porque pues no teníamos los recursos suficientes como para, estar entre apoyo de la familia y del equipo también. también. Entonces, pero más pues era de la familia, ¿no? Porque Sí. pues ahí que el gasto, de repente, pues a pedir prestado mis papás, ¿no? Para poder viajar, o sea, de alguna otra forma me apoyaban y pues uno buscaba, te digo, no era, no lo veía yo así de que, una obligación de que yo tenía que quedarme ahí, sino que pues buscabas hacer las cosas bien, disciplina, orden, limpieza, todo lo que conlleva estar en una etapa y en una selección, pues, porque ya es una selección. Claro.
la motivación, el gusto, la responsabilidad que implica, ¿no? El estar trabajando para quedarte en una selección nacional. ¿Qué categoría era? Pues era sub-20. Ya era sub-20. Ya era sub-20 ya era para el Mundial de Portugal. Ya nosotros, te digo, del 89 al 90 estuvimos trabajando con ellos. En el 90 fue la eliminatoria, que es en Guatemala. Ahí nos eliminamos, quedamos campeones en ese torneo, fuimos el primer lugar. ¿Contra quién les tocó? De los que recuerdo, pues Estados Unidos, estaba Honduras, estaba Guatemala, todo eso, lo que es Centroamérica y el Caribe. Y se hace un torneo que no sé si era igual que ahora, que casi siempre llegas y juegas una final, pero prácticamente los 2 días están calificados. ¿No fue así o no fue así? ¿O no, simplemente pues, fue eliminatorio? Fue eliminatorio porque jugamos, digamos, fase de grupos y después nos empezamos a eliminar. Y te digo, al final de cuentas fueron como 6, 7 partidos los que jugamos para un boleto. ¿Desde ahí ya tenías la posición en la que siempre jugaste o qué posición jugabas? ¿Qué posición te metía el entrenador ahí? No, ahí era volante izquierdo. Ahí era volante izquierdo. Me metían más de volante. Perfecto, y entonces fue muy bien. Ganan la eliminatoria, clasifican al Mundial. ¿Y qué viene después de esa eliminatoria? Pues a seguirnos preparando, porque ya era... Pues tú sabes que ya para prepararte para un mundial en la categoría que sea, pues requieres de tiempo. Íbamos a nuestra ciudad natal, jugar, en cierto momento, otra vez regrésense. Duramos prácticamente del 90 al 91, pues en puras concentraciones. Ya cuando comienza el mundial fue en junio, digamos en enero, de enero a junio, prácticamente estuvimos concentrados. Te toca que te saquen por primera vez, te mandan sacar el pasaporte y después las visas necesarias. Sí, que también no creas, yo por la edad y por haberme ido de Irapuato y que antes tenías que hacer el servicio militar que era obligatorio, yo no lo realicé. Entonces, antes para sacar el pasaporte te pedían ese papel. La cartilla liberada. Entonces, pues a mí me tenían que ayudar de repente. Sí. Y me lo daban por 3 meses, por 6 meses, por 2. Entonces, fue también, no creas, no fue fácil porque pues tenía que ir a Relaciones Exteriores a pedir con una carta de la federación por esto, por lo otro, pero gracias a Dios pues me lo daban. Y así fue como también, le luché pues también para estar en esos viajes, porque ya era viajar, ya era ir a viajes a ciudades, a países, entonces... ¿Tu primer viaje en avión fue...? Fue a Los Ángeles, fue a Los Ángeles, sí, mi primer viaje en avión fue a Los Ángeles y pues nada, pues tú sabes, emocionado, nervioso, sí. Pues todo te pasa ahí, empiezas viendo la reacción de la gente, ¿no? Si se mueve un poquito el avión. No, ya ves, compañeros que ya sabían, que ya habían viajado, pues te empiezan que la burla, que abre la ventana, que, yo pago, te van a cobrar lo que te dan, entonces pues te empiezas ahí a decir, ay, canijo, ¿será cierto o no será cierto? Todas las vivencias, ¿no? Que le toca a uno pasar. Sí, claro, no, hay una anécdota ahora, bueno, la platicaremos más adelantito, una anécdota pues ahora fue nuestro compañero y pues es mi compadre también, Fernando Guijarro, entonces ahí hay una anécdota, no, pues tenemos muchas, ya ves. Que hay varias, sí. Sí, pero bonita experiencia. Que ahí ya estaba en esa selección, a él le tocó ser seleccionado ya y ahí fue donde lo conoces. Sí, yo a él lo conozco ahí ya para esa selección. Creo que él estuvo desde con nosotros en la selección de tercera división, porque él jugaba en Ciudad Guzmán en el Mazorqueros. Okay. Entonces ahí ya comenzamos, te digo, nos mandaban a mucha gente a visorías, pues, o sea, el señor Enrique Silva como que pues metió la mano que los jugadores de tercera división tuvieran esa posibilidad de probar suerte para a ver si se podían quedar en esa selección. Y mira, él y yo nos quedamos de los que fuimos de tercera división para formar esa selección. Y finalmente llega, ahora sí que la etapa dorada, ir a jugar ese mundial. Sí, llega, digamos, mayo, junio, dan la lista definitiva, estamos en esa lista. Ya nos empiezan, pues ya ves, organizar, antes de llegar a Portugal, fuimos primero al torneo de Toulon en Francia, de ahí ya nos brincamos de Francia, pues nos brincamos a Portugal. Fuiste uno de los que te tocaron jugar ese gran torneo, ¿no? No, muy buen torneo,
la verdad, muy buen torneo. Digo, esas experiencias. ¿Recuerdas muy contra bonitas. quién te tocó jugar ahí? Nos tocó Rusia, nos tocó Francia y nos tocó Hungría, que nos fue mal, pues nosotros nos fue mal en ese torneo, pero bueno, nosotros íbamos más como preparación, ¿no? Para lo que nos Y después en el Mundial, venía. ¿cómo les fue? Pues en el Mundial bien, el primer partido nos tocó en el grupo Suecia, Brasil, Costa de Marfil, que a Suecia en el primer partido le ganamos, con Brasil empatamos y con Costa de Marfil empatamos. Entonces Brasil quedó en primero del grupo, nosotros en segundo, y nos toca eliminarnos con el país sede, Portugal. Y ahí... Que ahí ya en tiempo extra nos eliminan. En el partido regular 1-1, en tiempo extra... ¿Fue buen resultado? Pues fue buen resultado, te digo, buena experiencia, ver un estadio lleno a ese nivel, pues, sí. Sabíamos que era el país sede, pero bueno, son cosas bonitas. No me tocó jugar ya ese partido, me lastimé contra Costa de Marfil, ya no me tocó jugar, entonces pues quedamos eliminados, pero nos fue bien, ese ¿Qué mundial. tipo de lesión o...? Fue un esguince, okay. Un esguince, tú esguince sabes tobillo. Que del tobillo derecho, entonces pues ya, contra Costa de Marfil fue en el primer tiempo, ya no pude correr, se me inflamó, ya no jugué, y el contra Portugal pues ya nomás me tocó estar en la banca, que podía, ya ves, pues, sí. Pueden estar todos los integrantes en la banca, entonces pues ya. Sí, en ese tipo de torneos todo el mundo está ahí. Sí, sí. Y después, regresando a México. Pues fíjate que ahí, en ese inter, entre los viajes de selección juvenil y eso, don Enrique Silva tenía pues un equipo en tercera división, ¿verdad? Que era el Cocul Industrial, así es. Filial de Tecos. Nosotros veníamos de un torneo en Puerto Rico, volábamos de Puerto Rico a México, pero a mí me había invitado otro directivo a ir a jugar a León, ¿sí? Ahí veníamos, te digo, lo recuerdo bien porque tuve que tomar esa decisión, o sea, pues no podía ni comunicarme con mi familia porque tenía que... Entonces, a mí me dice el directivo de León, no recuerdo su nombre, pero bueno, me dice, te invito a jugar a León. Ah, ok, está bien. Llegando a México nos vamos, y cada quien, nos ponemos en contacto, te invito a jugar a León. Está bien, mientras usted hable con mi directiva y eso, hagan el papeleo que corresponde. Pues así el vuelo, todo, y recuerdo que estaban ellos dos sentados, don Enrique Silva y esta persona, y me manda a llamar. Me dice don Enrique, ya hablé con él, te vas conmigo, te quieres ir conmigo a Guadalajara, a Tecos, mira, un equipo de tercera división, ya es pues un poquito más profesional, más esto. Le digo, pues si ya hablaron ustedes y usted me invita, me voy. Que es muy común cuando está uno joven, ¿no? Y mira, ahora sí que, pues fue la decisión que cambió mi destino. Sí, y digo, son decisiones que se va dejando uno llevar o guiar cuando uno es uno joven. Después pasan los años y dices, acerté o erré, pero en esos momentos es la capacidad que tiene uno como joven de decir, está bien. Sí, porque era decidir, exacto. Te digo, pues yo que me podía quedar en León, dije, pues me queda por más comodidad, cerca. Sí, claro. Pero bueno, también, ya cuando me dicen, no, pues es que ya es un equipo de primera división, pues dices, pues a ver, vamos, que yo iba para tercera división, yo tenía que jugar en su equipo, que fue yo recuerdo muy bien, fue un 23 de octubre cuando yo llego aquí a Guadalajara de 1990, me invita precisamente pues ahí por medio de mi compadre Héctor Enríquez, el Pichi, pues él ya estaba en primera, él pues me ayudó mucho. Pero a ver, ahí perdí un poquito el hilo. Por medio de Pichi, ¿qué pasó por medio de Pichi? No, a Pichi lo conoces llegando ahí. No, ya estando en la selección, porque Pichi ya fue seleccionado, ya estábamos en esa selección, digamos, ya estábamos ahí. Pero él pues ya jugaba en primera. Entonces, cuando a mí me invita don Enrique Silva, el Pichi ya venía en ese vuelo, entonces me dice, mira, como que le dice a Pichi, ayúdalo a llevar, ya hablé para Casa Club, le van a dar comidas, ahí todo lo llevas, lo instalas y ya. ¿Esa Casa Club era lo que era Tecolandia? Sí, quedaba ahí en Tecolandia, lo que es todos ahora. Pasamos por ahí. En esa Casa Club, que eran unos departamentos
que pertenecían a Tecos, entonces pues ahí nos llevaban a nosotros los que necesitábamos vivir. Llegas un 23 de octubre del 1990 a Guadalajara. No se me olvida esa fecha porque pues de ahí partió todo para estar en esto. ¿Cómo llegas? Pues híjole, nerviosón, pues no conoces, te digo, primeras veces que sales de tu pueblo, al día siguiente pues me llamo a mi casa diciéndoles a mis padres que pues así como estuvieron las cosas, y pues me apoyaron también, te digo, me decían pues adelante, en cuanto puedas nomás pues ven a visitarnos, todo esto. Entonces pues así fue como... Llegas y me imagino te pones de acuerdo con Pichi y al otro día a caminar, a tomar el camión y llegar aquí a él sí, pues vente, vamos, porque él pues yo tenía que ir a entrenar, pero con el Cocula. Sí, claro. Y ellos entrenaban aquí en donde ahorita están construyendo el Hospital Ángeles. Así es. Ahí en esa cancha. En la cancha que todos conocemos como del licenciado, el del Deportivo, ¿no? Ándale. Porque recuerdo en ese tiempo, creo que todavía no tenía autopichi, ¿no? Entonces no tenía vehículo. Había que caminar, transportábamos a agarrar el camión y llegar a... o sea, tú te bajaste ahí y él ya hasta llegar al autónomo. Hasta llegar a la Alma, dijo, no, nomás aquí, mira, aquí te presento, porque ya sabían, creo que sí. ya estaban enterados de que yo iba a llegar. Entonces, pues ahí yo ya llegué, pregunté. ¿Ya era el entrenador Villada o no, quién era don Pepe Aspeitia. Don Pepe Aspeitia, y el preparador físico era Jesús Quintos, sí, profe Quintos. Entonces, pues ahí comencé, ahí conocí pues a excompañeros también que en alguna forma jugaron en primera división. Sí, que digo, me imagino que fue el proceso que seguiste tú, que seguimos casi todo el mundo. Me imagino que ahí ya algunos ya habían tenido la experiencia de debutar y jugar ocasionalmente en primera división, y como era el equipo fuerte de Tecos, si no me equivoco, era la tercera fuerte de Tecos con posibilidad de ascender, ¿no? Pues digamos que ahí sí. Los mandaban a jugar a los que también pertenecían ya al primer equipo, ¿no? Cuando no jugaban el fin de semana. No, todavía no, fíjate. Ahí eran jugadores, digamos, que a lo mejor Tecos no se quería deshacer de ellos, y pues a don Enrique le servía porque pues era un equipo que podía ascender. Sí. Porque Tecos tenía otra tercera división, sí, que eran los Tecolotitos. Así es. Que ahí sí eran los jugadores que pues digamos los de proyección. No, claro, y estoy mal yo porque existía todavía, como tú lo mencionaste hace ratito, el torneo de reservas profesionales. Más bien los jóvenes, ahí era donde jugaban los del primer equipo que tenían ese fogueo. Claro, sí, acá las terceras pues era... Porque después sí fue así el Cocula, ¿no? De bajarlos del primer equipo a ir a jugar. Ahí ya después con el tiempo, sí, cuando ya me toca estar en primera división, nos mandaban a jugar a ese equipo. Entonces llegas y como... Cualquiera pues, manada nueva, sí, extrañar, todo, pues, nerviosón, a presentarse. Sí, claro, ya. Y empezar a entrenar. Pichi ya me decía, no, pues aquí mira está el comedor, estos son los tickets, todo. O sea, ya me empezó a ayudar ahí, me orientó en esas cosas. Entonces, pues ya poco a poco conocer gente, y algunos que estaban en Casa Club, pues entrenaban en ese equipo. Entonces, pues ya me iba con ellos. Para que la gente sepa de lo que estamos hablando, tickets nos daban en los equipos de básicas de Tecos para después del entrenamiento, como entrenábamos temprano, a veces 7 de la mañana, a veces 8 de la mañana, nos veníamos con esos tickets a la cafetería de la universidad a poder tomar la comida tomar que el quisiéramos. Alimento, sí, claro. Después nos íbamos y a veces entrenábamos doble en la tarde y regresábamos, era el mismo proceso, llegar a comer algo antes de entrenar, y así era como estos famosos tickets que nos daban para ir a cafetería de la universidad, que era una chulada, no solo era ir a comer, era... No, pues claro, tú ahí era a ver también, a ver la cantidad de estudiantas que había. Sí. Sí, entonces pues ahí te digo ya, juego toda esa época de octubre a mayo, ¿verdad? Ahí en ese equipo, jugamos liguilla, no nos fue bien, perdimos, nos elimina Colima, nos elimina, entonces... Que el proceso era entrenar aquí, como fue también, me imagino, después nos vas a platicar. No, quizás estoy equivocado, no, perdón. A ti no te tocó pasar por Tecomán, ¿verdad? No, sí. Sí, ok. Era el mismo proceso. Todos los equipos, todos los jóvenes entrenábamos, trabajábamos y vivíamos aquí en Guadalajara e íbamos a jugar, en este caso, a Cocula. Sí, que te digo,
yo para ese ciclo pues fue lo del mundial juvenil, entonces pues yo íbamos, veníamos, jugábamos esto, lo otro, entonces en esa, se termina ese ciclo futbolístico en mayo, ya ves. Yo estaba confundido. En este ciclo, en este vuelo, en estos partidos eliminatorios desde Puerto Rico, antes del mundial, tú ya fue cuando yo ya veniste venía, a Guadalajara y ya estabas me, aquí en Cocula. Fue cuando yo ya estaba aquí en el Cocula. mundial, Después viene el mundial. el mundial y ya estabas aquí en Cocula. Ándale, okay. Así fue. Así fue, entonces termina la tercera división, termina el mundial, que te digo fue junio, julio, o sea, y me suben al equipo de Tecomán en segunda división, okay. en ese entonces, que fue la 91-92. Yo estuve en Tecomán en ese Inter, de la 91-92 en segunda división. ¿Qué entrenador era en Tecomán? Era el cuate Villaseñor. El cuate. Paz descanse. Felipe Vargas fue un poco después. Fue él, digamos, pues, don Villaseñor, pues ya estaba grande. Sí. Era un señor grande, entonces, de alguna otra forma, por la salud y todo eso, llega, lo quitan Pero de su cargo. Te toca estar con él en Tecomán. Sí, a mí me toca estar con él en Tecomán 91-92. Que nosotros, te digo, teníamos esa ventaja de haber jugado un mundial. Entonces, éramos chicos también, pues 20 años. Entonces, prácticamente, pues nos metieron a mí y a Guijarro, que veníamos de esa, porque Pichi y Juan Parra, que fue otro compañero que fue al mundial, pues ellos ya estaban en primera. En primer equipo, sí. Ellos ya se presentaron con primer equipo. Entonces, Guijarro y yo nos presentamos con Tecomán. Igual, la misma dinámica, entrenar, trabajar toda la semana aquí y solo ir a jugar a Tecomán. Sí, ándale, así era, entrenábamos aquí. Toda la temporada completa fue temporada estar en Tecomán. Completa, desafortunadamente nos fue mal, ya ves que había segunda A y segunda B. Así es. En ese torneo pues nos fue mal y nos toca irnos a la B. El equipo desciende a la B. El equipo desciende a la B, entonces nos dan vacaciones, yo estando en mi casa. Fue un domingo por la mañana, precisamente mi compadre el Pichi me marca y me dice que te tienes que presentar mañana lunes a hacer pretemporada con el primer equipo. Otra de los momentos pues ahora sí que otra de las cosas que pues te cambian la vida. Inolvidables, ¿no? Sí. No lo olvidas, sí. No lo olvidas porque te digo, fue un domingo donde yo, en cuanto le dije a mi papá que me tengo que presentar en Tecos otra vez, que voy a hacer pretemporada con el primer equipo, vete. Compré el camión, el boleto de camión y ve a Guadalajara. Llegué a Guadalajara en la noche y al día siguiente... ¿Qué lapso de tiempo era en ese tiempo en camión Irapuato a Guadalajara? Pues 4 o 5 horas. Entonces, pues estaba cortito. Entonces, pues ahora sí que te digo, la ilusión, pues hacer ya el que te hayan tomado en cuenta para pues formar parte de un primer equipo. Temporada 92-93. ¿Y el técnico? El técnico Alberto Guerra. Entonces, me imagino que ha de haber tenido o ha de haber pedido referencias de nosotros los que, pues te digo, a nosotros nos ayudó mucho el haber ido al mundial. Sí. ¿Y la ¿Por edad? qué? Porque la edad, o sea, pero yo siento que por ahí fue, que el señor Alberto Guerra tomó referencias, quiénes éramos, por qué, a ver, como esto, lo otro. Y te digo, Guijarro y yo fuimos los que nos presentamos para hacer pretemporada con el equipo, porque éramos los que estábamos en segunda división, junto con otros compañeros que al final pues no se quedaron o no los registraron o los mandaron otra vez a tercera y a segunda, y ya de ahí pues ya. Así es. Ya Viene el proceso de pretemporada, que si no me equivoco, se hace aquí en la ciudad. No se sale a Barra de Navidad y a Isla Navidad como era comúnmente, porque terminan de hacer la pretemporada, trabajo físico y futbolístico, y después viajan a Alemania, ¿no? ¿Te tocó hacer? Fíjate que a mí no. Okay. A mí Alemania lo hacen antes de digamos como que de darles vacaciones, hicieron ese viaje a Alemania.
Ah, mira, yo estaba equivocado. Pensé que había sido la pretemporada física normal y después se hizo el No, viaje, no. ¿no? Fíjate que ellos como que ya tenían esa gira, entonces ellos van antes a esa gira a Alemania, regresan, les dan descanso y después Ok. los citan para la pretemporada. Que esa pretemporada, pues, como tú dices, se hizo aquí en Guadalajara, íbamos ahí a las Cañadas, al campo de golf a hacer lo aeróbico, nos metíamos al gimnasio a la 1 de la tarde y a las 5 ya estábamos otra vez en cancha, entonces eran... Y Barranca también, ¿no? O sea, la Barranca. nos llevaba a la Barranca el profe Sí, Fernando Alarcón, Fernando que Alarcón. era el PF, entonces pues ahí comenzamos. Vives esa etapa de pretemporada, empieza la temporada y ¿cuál es el proceso futbolístico de Gallaga? Seguir, como teníamos la edad, entrenábamos con el primer equipo y nos mandaban al equipo de Cocula. Ahí sí ya era cuando Ahí a ya los era del cuando los primer del primer equipo los mandaban, que teníamos la edad para jugar. en el Cocula Industrial. Y digo, obviamente de ahí me acuerdo ya bien porque era también más o menos la misma experiencia tuya, fue cuando tuve mis primeras experiencias ya en el primer equipo. Sí, claro. Te fue muy bien en Cocula, empiezas a llamar la atención del cuerpo técnico en el primer equipo y te empiezan a dejar cada vez más fijo en los entrenamientos del primer equipo. Fíjate que no, digamos, como Tecos estaba en zona de, digamos, de descenso, pues a nosotros los jóvenes, pues digamos, y lo comprendías, bueno, ahora que estás de este lado, que ya la experiencia te lo va dando, pues el entrenador no se la iba a jugar con nosotros, ¿verdad? Con nosotros los jóvenes. Entonces, pues él nos mandaba a jugar allá, yo entrenaba, jugaba los fines de semana en Cocula, y en el pasar de las fechas como que el equipo pues fue agarrando, fue mejorando, se fue posicionando pues lejos del descenso, y a mí me toca debutar las últimas 9 fechas del torneo, porque ya ves eran torneos largos. Sí, claro. Eran de 38 jornadas. Pero mi comentario era, recuerdo que cada vez era, y te hago esa pregunta, te hago ese comentario para hacerte una pregunta. Recuerdo que cada vez era más constante, porque inicialmente era a lo mejor un día o 2 días o 3 días, 4 días, y después fue incluso meterte a los interescuadras con el primer equipo. Es que fíjate, entrenábamos todo, o sea, entrenábamos diario con ellos. Era entrenar con ellos, pero el fin de semana era ir a jugar. Sí, pero llega el momento, me imagino, que tú te sientes más tomado en cuenta también en los entrenamientos del primer equipo. Ah, claro, ya cuando a mí ya ves, me dicen que voy a ir a la banca, porque yo primero fui antes de debutar, yo fui 2 partidos antes a la banca, uno con León en León y uno aquí contra Cruz Azul, pero nomás a la banca. Entonces ahí ya te das cuenta. Pero y ya te sientes, ¿no? Ya traes ese gusanito. Sí, te dice, pues el profe te dice, en este caso Alberto Guerra, estaba Alfredo Tena. O sea, que te empiezan a decir, oye, hey, mira esto, ya vas a ir a la banca, te empiezan a como... Sobre todo Alfredo, ¿no? Alfredo platicaba, sí, se acercaba mucho con los más jóvenes, sí. Sí, entonces te empiezan a decir que pues, tienes esa posibilidad, entonces pues imagínate, ¿no? Pues, ¿qué le decías a tus papás, a tu familia? Pues que me iba a tocar ir a la banca y me fueron a ver a León, pues ya ves, Irapuato de León está cerca, entonces digo, nomás me tocó estar en banca, no jugué. ¿Y contra quién debutas? Yo debuto contra Morelia, en Morelia, un 28 de febrero del 93. Sí, ¿Cómo se dio ese debut? No, pues estaba, digamos, precisamente me toca de compañero Alfredo Tena, y como todo, ¿no? Pues de compañero en la habitación. En la habitación, concentración. En la concentración, pensando en que, bueno, también lo ves por ese lado de, pues, un chico, nervios, calmarte, decirte que Alfredo, no hay problema, que el Capi Furia. Tú haz lo que tienes que hacer, juega como siempre, haz lo que te pide el entrenador, lo que tú sabes hacer. Entonces, como que te empiezan a trabajar mentalmente, ¿no? Y pues eso es bueno. Pero no, yo el día del partido ya en el vestidor, ya cambiándote ahí, nada, me temblaban los pies. Pero a ver, ¿tú sabías que fue de inicio tu debut? Sí. ¿Tú yo sabía que iba a iniciar. Porque habías hecho, pues porque ya ves, la semana habías entrenado. Alfredo Tena nos iba a ver a jugar a Cocula, en tercera división. Porque lo hemos comentado en varias, me imagino, tu entrevistas también y yo, que Alfredo
viene a Tecos con la intención de retirarse como jugador profesional y empezar a ser entrenador, y era al mismo tiempo jugador y auxiliar del profe Guerra. Claro, ándale, entonces tenía esa función, entonces, pues te digo, no sé, empezamos a llamar la atención en eso y él nos iba a ver jugar para allá, entonces fue parte importante él de que yo pudiera debutar. Pero entonces tu debut no se da de cambio, se da desde no, inicio se da de inicio del juego. Desde esa semana ya empecé a entrenar con el primer equipo, ya más formal, ya el fin de semana ya no me mandaron. ¿Y en qué posición? ¿De lateral o de volante? De volante. Sí. Entonces, ¿por qué se daría esa situación? ¿Recuerdas quién era el que jugaba ahí de titular? Pues no recuerdo. Pero bueno, pero estás con razón el nervio y con razón la plática en la noche de la concentración, la noche previa al juego. Ándale, entonces. Y era a las 12 del día el juego. Las 12 del día, fue a las 12 del día, sí. Y pues te digo, me temblaban las piernas, me estaba vendando y me estaban temblando los pies, entonces. Pues el nervio normal, ¿no? De que vas a hacer tu debut, de que vas a buscar que las cosas te salgan bien, de a ver qué va a pasar, que todo te salga de la mejor forma, ¿no? Para que no... Y Morelia en esos años, no, era un equipazo, era un buen equipo, porque a ese equipo de Morelia, al año siguiente nos lo enfrentamos en una liguilla, que es cuando los eliminamos. Pero no, pues traían al Fantasma Figueroa, a Bustos, a Olvera, ¿no? O sea, traían un buen equipo de Morelia, que los dirigía la Tota Carvajal. Así es. ¿Le tocó a alguien de tu familia ir al sí, claro, cómo no, pues a mis papás, a mis hermanos. Un gran gusto, ¿no? Algo sí, que no cómo se olvida también. Mira, de lo único que, pues me arrepiento, no sé, espero conseguir ese partido. No lo tengo, ese partido de mi debut, fíjate. No lo tienes, y antes ya ves grabado. Ya ves que los grababan, sí, tu familia. Pero como fue mi familia, pues no había quien me lo grabara. Exacto. Entonces a mí pues ya ves, uno chavo y esto, se me olvidó, pues digamos, pedirlo en Tecos, ese partido, pues para tenerlo de recuerdo, ¿verdad? Pero bueno, espero a ver un día conseguirlo. Exacto, no es demasiado tarde todavía. Aquí estamos y yo creo que con los avances que tenemos, pues yo creo que sí. Ojalá que sí lo consiga, sí, porque... Digo, hablando de nuestros hijos, de las nuevas generaciones, no se dan cuenta, no alcanzan a imaginarse cómo era antes, que alguien de tu familia en una videocasetera metía el cassette en limpio, en blanco, el famoso VHS, y ahí te grababan. Sí, así es, y te digo, quisiera tenerlo, ojalá y lo pueda recuperar y pueda tenerlo para recordar ese momento. Me fue muy bien, la verdad.